Vamos a ver, en teoría ya estamos para transmitir. Vamos a ver, en teoría ya estamos para transmitir. ¿Sí se escucha bien? Vamos a ver, en teoría ya estamos para transmitir. ¿Sí se escucha bien? Y ahora sí traemos los de Jacobo Zabludowski y parece que se escucha perfectamente. Quien ya nos esté viendo, díganos si sí se escucha. Pues entonces ya estaremos aquí mirando. Díganos quién nos está mirando. Ya estamos aquí conectándonos. Aquí ya saben, entre que nos conectamos, entre que estamos, entre que vamos viendo quiénes se transmiten, entre estamos viendo quiénes no se transmiten. Díganos si sí nos estamos escuchando aquí, quién nos está mirando. Según mi internet, sí se está escuchando, sí se está mirando bien. De repente anda medio fallo aquí. Mi internet sí se está escuchando. Perfecto. Y pues aquí andamos mirando algunos temas. Bueno, vamos a darle porque nomás nos estamos distrayendo. Estamos conectándonos y no conectándonos. Tenemos apenas nuestro primero. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Dependiendo del lugar de México, el planeta o el universo desde el cual se conecten para escucharnos, este es su programa Entre Estantes. Esta nochecita de 25 de agosto de 2024, pues tenemos bastante de qué platicar, bastante cosa que decir aquí entre que estamos esperando a que se conecte alguien o no se conecte. Pero aquí andamos, aquí andamos. Fíjense ustedes que esta semanita estuvo muy movida de pe a pa. Ya lo sabíamos, al final del día ya sabíamos. Saludos, mi queridísimo amigo Alfredo Pérez de Dios, gracias por acompañarnos y por escucharnos. Eso es muy padre saber que ya estamos aquí siendo escuchados. Pues una semana muy movida, como les iba diciendo, de pe a pa. En Venezuela las protestas no se detienen, continúan. 10 países acaban de sacar un comunicado señalando que están en contra de los resultados electorales. Brasil se abstuvo de firmarlo, no porque no estuviera de acuerdo con ellos, sino por el tono del comunicado a decir del gobierno brasileño. Obviamente Venezuela dijo que se están metiendo con su soberanía, que los están atacando, ya citó a declarar al ex candidato opositor acusándolo de casi de haber matado a Jesucristo. Entonces, pues está muy fuerte el tema en este sentido. Por el otro lado, pues México sigue en su posición de que hasta que no estén contabilizadas las actas, van a reconocer al gobierno. O sea, tampoco han ido a felicitar al gobierno de Maduro como han hecho otros gobiernos, sino que por el contrario, dicen que se van a esperar, pero pues no se han pronunciado en un sí o en un no. Mita invocando la famosa doctrina Estrada, Mita pues esperando que Venezuela de alguna manera es un aliado ideológico del partido en el poder, entonces ahorita están muy quietecitos. En Estados Unidos, mientras tanto, se llevó a cabo la convención demócrata que ya entronizó ahora sí totalmente la fórmula de Kamala Harris y Tim Walz como candidatos a presidenta y vicepresidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues se dieron vuelo tirando pullas contra Trump, diciéndole cosas a Trump. La nota más interesante y curiosa de todos estos días en los momentos de Trump, pues ha sido que primero se quejaba él en una fotografía de Kamala Harris en sus primeros mítines en un aeropuerto. Decía Trump que esa fotografía había sido editada con inteligencia artificial, que no había tanta gente como decían, la foto no estaba trucada, la foto era real, había una multitud apoyando a Harris, pero él dijo que era una foto trucada por la inteligencia artificial y que tendría que ser motivo de descalificación electoral que se trucaran fotografías con la inteligencia artificial. ¿Y qué creen? Como dicen ahora, se ha puesto de moda la frase 3 doritos después. Trump sube una foto a su red social Truth Social se llama su red de Donald Trump,
y pone una foto trucada de Taylor Swift con una playera que dice yo apoyo a Trump. Entonces, pues está tremendo. Yo creo que esto se le va a sumar también a la petición que ya hizo expresamente Beyoncé para solicitarle que retiren del uso de la campaña republicana la canción Freedom, que pues es una canción que de alguna manera reivindica toda la lucha de la población afrodescendiente o afroamericana y que de repente pues Trump la está utilizando para su campaña electoral cuando es una campaña que de alguna manera pues está cargada hacia el lado racista del asunto. Entonces es por decirlo menos una incorrección, ¿no? Por dejarlo baratito. Entonces, pues está tremendo, ¿no? Y por el otro lado, pues finalmente estamos viendo que los ataques van a continuar, sobre todo de Trump hacia ellos los están replicando, pues yo sigo creyendo, a pesar de lo que ya dos personas me han dicho, que probablemente Kamala Harris pueda llegar a ganarle a Trump en los Estados Unidos por muchas razones, entre ellas obviamente la juventud de ella, el temor que muchos grupos sociales tienen hacia Trump, pero que tampoco estaban muy decididos a apoyar una eventual reelección de Joe Biden por las circunstancias que Biden tenía. Entonces, como que se han estado quedando en esa circunstancia de la duda de que si se va o no se va a hacer. Y bueno, pues finalmente, pues está de alguna manera empujando esa nueva fórmula Harris-Walz a un aumento en la votación, en la intención de voto, en la popularidad, en las donaciones, pero bueno, finalmente sabemos que esto puede ser un tema bastante volátil, sobre todo porque falta bastante para llegar a concluir con estos temas, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No sé, está medio loco nuestro tema, pero aquí andamos. Ya de repente como que se nos pone loco el internet. Vamos a corroborar que esté todo en orden. Sí nos estamos escuchando, mi queridísimo compañero. ¿Me dices que sí? A ver. Mm, sí, se está mirando bien. Entonces, pues ahí estamos, ahí estamos. Por otra parte, bueno, pues dejando de lado la política, nos encontramos también con el tema sanitario. Estamos viendo la nota, la estamos revisando y la vamos a leer. Ya la famosa llamada viruela del mono ya está en 11 estados de la República al día de hoy, 25 de agosto, con un corte al día 10 de agosto, o sea, en estos 15 días pudo haber aumentado. Tenemos 7,000, no, hasta el 10 de agosto tenemos ahorita 53 casos de viruela confirmados, la famosa viruela símica, de los cuales 51 son hombres, 2 mujeres, y la Ciudad de México es la que tiene más reportes con 32, seguida de Quintana Roo con 8, Jalisco 3, Morelos 2, Puebla 2, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, con un caso cada uno, y bueno, pues finalmente eso nos está colocando en un tema bastante complejo porque pues está la duda de que si esto vaya a llegar a ser en algún momento, pues una epidemia de proporciones fuertes como llegó a ocurrir en su momento con el COVID. Señalan ¿cómo se llama? Que en este momento al menos contamos con 2 vacunas que pueden combatir este caso de la viruela símica, a diferencia de cuando el COVID llegó que no había vacunas y que tuvo que hacerse todo a la carrera. Entonces, en ese sentido, pues sí hay un avance y pues esperemos que no vaya a haber una epidemia como tal. Obviamente, ya saben ustedes, las medidas básicas, lavarse las manos, si hay una sospecha, ir al médico, aislarse momentáneamente, no estar cerca de esa persona, desinfectar todo lo que se pueda, etcétera. Muy parecido a lo que nos tocó, por desgracia, cuando venía el caso de la COVID. Saludos a Alejandro García Salas, que nos dio un me gusta, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con la política ahora en México, pues en estos días, primeramente el día 24 de este mes, es decir, el día de antier, 23 y 24 de agosto, se llevó a cabo en México la conferencia de la Acción Política Conservadora, un movimiento que tiene
un conglomerado de partidos que van desde la derecha firme hasta la ultraderecha más radical y que se ha llevado a cabo en distintos países del mundo, básicamente en dos. Son los más importantes sedes de habla hispana, España y México. Me parece que Colombia también se ha llevado a cabo y bueno, pues este año supuestamente se lleva a cabo en México la conferencia política de la Acción Conservadora, se estaba confirmando la presencia de Javier Milei, el presidente argentino, a la mera hora no vino, se excusó, por ahí dicen que pues tenía que ver que la gente en su país ya estaba muy enojada de la cantidad que se estaba gastando él en viajes y pues que no se le veían resultados claros a lo que él hacía, entonces que como que de qué iba esto, ¿no? Entonces que por favor no fuera así. Y pues se excusó de venir. Eso desangeló mucho el evento, pero sirvió para que Eduardo Verástegui, quien fue el orador principal en el caso mexicano, pues dijera que se desbarcaban completamente del PAN, que era un partido de derecha tibia, y que en tal circunstancia ellos iban a crear su propio partido político de derecha pura, de derecha conservadora. Esto nos lleva a dos reflexiones. La primera es que sería importante ver verdaderamente un partido de derechas en México con un discurso de derechas, que se sostenga en un discurso de derechas para ver qué jale tiene, porque realmente hace mucho que la derecha panista pues sí se descafeinó por completo y pues obviamente ocurrió lo que tantas veces don Manuel Gómez Morín, fundador del Partido de Acción Nacional en 1939, dijo con el paso de los años, que el gran problema de la política era que se podía ganar el gobierno y perder el partido. Cuando Vicente Fox gana la presidencia de la República en el 2000, se dio el caso. Ganaron la presidencia, pero perdieron el partido. Los llamados bárbaros del norte se hicieron de ese poder y bueno, pues la historia es de sobra conocida. En 2006 gana la presidencia Calderón, el haya sido como haya sido. En 2012 pierden la presidencia a manos de Enrique Peña Nieto y bueno, pues en 2018 la gana Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, pero en esos años el PAN no se identifica, no se llega al extremo, finalmente, de aliarse con el PAN y con el PRI para competir en las elecciones presidenciales de este año, pues con los resultados totalmente conocidos que tenemos, y pues finalmente eso nos está generando, sin duda, pues una orfandad política en ese esquema. No sé si México vaya a llegar en algún punto a ser una suerte de bipartidismo a la usanza norteamericana. Yo siempre he sostenido que en México es tabú pensar no en un partido de esa ideología, sino en un partido con ese nombre, un partido conservador mexicano. Ya ha habido un partido liberal mexicano por allá en los años 2000, lo hubo, 2000, 2006, no sobrevivió a su primera elección. No sé si un partido conservador mexicano que se llamara así, un PCM, Partido Conservador Mexicano, se llegara a ser conocido, ¿verdad? Entonces sí está tremendo. Saludos a Fernanda Wong que nos acompaña, gracias. Ya vamos a entrar al tema más importante, pero es importante hacer también un pequeño recorte informativo de todo lo que nos está pasando. Finalmente vamos a hacer nuestra recomendación literaria del día de hoy para dar pie a nuestra plática. Fíjense ustedes que hace unas semanas conseguí un libro. Supuestamente hablaba de cómo ciertos tips para llegar a distinguirse en lo político a la usanza de Obama, de Barack Obama. No voy a dar ni el título porque la verdad se me hizo totalmente frustrante la lectura. Ejercí mi derecho de lector y no llegué ni a la mitad del texto y lo tiré a la basura. Perdí tiempo, pero en ese momento recordé realmente, y era un fusil, era un verdadero fusil ese libro, mal hecho, por cierto, muy mal hecho ese fusil, de El Político. El Político, escrito por José Martínez Ruiz, mejor conocido como Azorín, y en este libro se reúnen 47 consejos, en los que, bueno, pues obviamente pretende imitar un poco a Baltasar Gracián, a Maquiavelo y a Saavedra Fajardo, para crear la formación de lo que él tendría que ser un político ideal. Y bueno, pues nada más veamos ustedes lo que viene aquí en el capitulado de lo que él dice que debería ser un político en esos 47: arte de vestir, no prodigarse, sepa desentenderse, acepte con sencillez las distinciones, el derecho y la fuerza, manera de insinuarse, la balanza del yo, huir de la abstracción, del discurso y su preparación, renunciar en sazón y elegir el retiro. En la política, decía don Jesús Reyes Heroles, uno no se jubila, la política es la que lo jubila a uno.
No lo sé qué desierto haya, pero este libro y lo que ha habido en estos últimos días nos pueden servir, sobre todo considerando que el día... Saludos al doctor Roy Ángel, saludos. En estos días, pues la política se ha puesto del rojo vivo. El día viernes, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la designación de los senadores y de los diputados plurinominales y pues nos da un gran número. Por sí mismo, Morena y sus aliados tienen 374 diputados. Con eso alcanzan para por sí solos y su alma, aunque no los acompañe un solo diputado, puedan llegar. Y cuando les digo no los acompañe un solo diputado, incluso me refiero a que no los acompañe un solo diputado en sesiones. Con eso tienen ellos para ganar y reformar la Constitución. Pero ojo, en la Cámara de Senadores se quedaron a 3 senadores de obtener esa mayoría. En el Senado estaríamos hablando de que se necesitan 86 senadores para reformar la Constitución y Morena tiene 83. Bueno, Morena y sus aliados. Precisamente por eso es que a este fragmento le estamos llamando matemática legislativa. Hemos escuchado en estos días a todos los comentaristas y demás de ya se perdió el país, como tienen la mayoría total, ellos van a poder hacer y deshacer a su antojo, las reformas ya no van a detenerse, ya en Cámara de Diputados ya pasaron los dictámenes que eliminan a 8 organismos autónomos, la reforma judicial y por supuesto todo lo demás que viene. Sí, y en la Cámara, de nada más que tal parece que se les olvida lo que dice el artículo 135 de la Constitución. Conste que nuestra Constitución tiene solamente 136 artículos, no 197, como dijo la ministra del Popolo, Lenia Batres. Me sorprende que sea ministra de la Suprema Corte y no sabe nada más el dato de cuántos artículos tiene la Constitución. Esos son los juzgadores que nos van a juzgar con la elección por votación. Ahí nada más para que nos agarremos. Pero la Constitución en su artículo 135, palabras más, palabras menos, dice que para reformar esta Constitución se requerirá del voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes en ambas cámaras, así como de la ratificación de la reforma por la mitad más uno de los congresos estatales. Traducido al español, 2/3 partes de 500, 2/3 partes de 128 y 17 congresos estatales. Morena tiene la mayoría en 22 congresos estatales, no sería problema. Tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, 2/3 partes, tampoco sería problema. Pero es en el Senado, precisamente ahí, donde esas reformas pueden detenerse. Y ojo, ya por ahí están diciendo que no encuentran por ningún lado a los senadores electos del PRD. Recordemos que el PRD tiene 2 senadores electos y pues eso era que no aparecen, que ya estaba diciendo Alito el día de hoy que pues no los encuentran y como no los encuentran pues ya se están empezando a preguntar dónde andan. Algunos senadores de Morena se cuenta que tan pronto tomen posesión el 1 de septiembre anunciarán su incorporación al grupo parlamentario de Morena y en consecuencia, según ellos, ya alcanzan esa mayoría absoluta de 2/3 partes. Seguimos diciendo que son 3, pero pues en este caso nos estaríamos encontrando, ahí sí, ante una situación totalmente distinta y podrían reformar la Constitución y no solamente eso, estaríamos ante el caso donde no se podría incluso frenar mediante alguno de los métodos de control constitucional que se le otorga a las cámaras porque se pide una tercera parte, la que no se alcanzaría a sumar con la cantidad de diputados que hay y con los senadores pues estaría así pero rayando, entonces estaría muy complejo interponer una acción de inconstitucionalidad o alguna acción de ese tipo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Ok, si en este momento la composición de ambas cámaras se queda así, en la Cámara de Senadores todas las reformas constitucionales que se presenten no pasarían. En el escenario ideal de que todos los legisladores de oposición votaran en contra. Temas y problemas. 1. Y por eso decíamos cuando invitábamos a este programa,
Dice Anton Rodríguez, saludos, que uno de esos senadores es tabasqueño y se rumora que Adrián Augusto ya lo palabró con Morena. Sí, claro, ya se están rumorando esos temas. Y es muy probable. De hecho, uno de los senadores es de Tabasco y el otro es de Michoacán. Entidades que en su momento pues estuvieron con gobiernos perredistas y que pues no acabaron de romper. De hecho, pues ahí conservaron su registro en esas entidades, además de entidades como la Ciudad de México. Pero sí, en efecto, está esa duda de qué va a pasar. Vamos a suponer que en este caso ya lo haya palabrado Adán Augusto, seguiría faltando un senador. Y en este tema, pues bueno, estaríamos viendo qué es lo que va a pasar. Pero, suponiendo, pues regresemos al terreno ideal, ok, todas las reformas constitucionales quedarían detenidas. Y nos iríamos a la pregunta, ¿qué es ser oposición? O sea, al final del día, oposición no es netamente oponerse a todo y para todo. En la Cámara de Diputados ya se aprobaron, incluso por unanimidad, propuestas de reformas como algunos relativos a los temas de pensiones para personas con discapacidad, adultos mayores y etcétera. El tema de la desaparición de los órganos autónomos y el tema de la reforma judicial sería uno de los temas que generaran debate y prurito. Y en ese momento se vería entonces cómo van a trabajar los partidos. Además, debemos recordar que entre el viernes y hoy, los partidos tenían la posibilidad de interponer juicios de impugnación ante el Instituto Nacional Electoral para que los enviaran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o directamente interponerlos ante el tribunal para que empiecen a analizar precisamente cómo va a quedar el tema de los plurinominales. Porque además, por ahí hubo una propuesta que proponía otra distribución de diputados que dejaba a Morena y a sus aliados lejos de la mayoría absoluta. Ah, caray, como que no se ve. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, pues ya me perdí. ¿Dónde andamos? A ver. Ahí está. Pues según lo que yo veo, si se ve. A ver, chequen ahí sus conexiones, por favor, y díganos si se ve. Este rollo sí se ve, este rollo sí se ve. Entonces, ser oposición no es decirle no porque sí al gobierno, como incluso ser partido en el gobierno no tendría que ser decir sí siempre, ¿verdad? Aquí nos encontramos y la historia nos vuelve a dar luces, nos vuelve a dar datos, ¿no? Recordemos, bueno, nosotros, bueno, incluso algunos de nosotros. Oh, por cierto, felicitaciones a Mireya, mi hermana, que hoy cumple años, no diré la cantidad para que no se enoje, pero ya la más pequeña de la familia ya no es tan pequeña como lo éramos, pero algunos como yo, que ya estamos ahí haciéndole cosquillas al cincuentón, fuimos testigos de aquella época del famoso partido aplanadora, el PRI que dominaba totalmente la acción política y aprobaba todo en las cámaras, pero a pura mano alzada. Era de ser un partido que ayudaba al control gubernamental derivado de la Revolución Mexicana, se convierte en una caja de resonancia del presidente de la República y a todo le dice que sí. Y eso pues implicaba varias cosas. Evidentemente hoy, y habría que ver, porque él sí, dígase lo que se diga de él, y digamos lo que digamos de él, el señor ha demostrado oficio político, para su beneficio si quieren, pero oficio político. Andrés Manuel tomó mucha nota de distintos temas relativos a cómo ganar el poder, cómo conservarlo y cómo aumentarlo. Incluso cómo lograr la hegemonía que en su momento tuvo el PRI. Lo que el PAN en su momento no logró y el PRI no supo ratificar. Y no estamos diciendo que haya sido bueno o malo, estamos hablando de estricta política. Recordemos que cuando Fox gana la presidencia de la República, se decía que tenía que comenzar a desmontar el aparato priista de gobierno para democratizar al país. No solamente no lo hizo, sino que ni siquiera lo intentó. Cuando Calderón llega al poder, pues obviamente llega debilitado por los 6 primeros años de gobierno de Fox y él no alcanza ya a mejorar esto, ya no alcanza a mejorarlo, pues evidentemente tiene que entregarse al priismo. Saludos a nuestro amigo Osvaldo Acosta, gracias por acompañarnos. ¿Y qué sucede en este caso? Pues que al final del día
el PRI regresa al poder después de 12 años. Eso no fue sorpresivo, de hecho recordarán, y aquí lo hemos puesto y lo hemos hablado, que yo lo señalaba en el libro de PRI entre su muerte y su renovación, y señalaba varias cosas más. Hablaba de la generación perredista que podía llevar al PRD al poder o desaparecerlo, y daba un nombre primordialmente, Andrés Manuel López Obrador, y el PRD hoy ya no existe. Y uno de los ejecutores de esa extinción se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Andrés Manuel supo tomar ese pulso político y supo, él sí, comenzar a desmontar todo ese sistema que dejó el priismo. ¿Qué pasó con lo que viene siendo Peña Nieto y el PRI cuando regresan a la presidencia? Que creyeron que todo había quedado igual y que podían seguir manteniendo las estructuras. No las perfilaron, no las afilaron, no las mejoraron para mantener el poder. Reitero, política abstracta, no de beneficio social. Andrés Manuel, al contrario, tomó nota de eso y comenzó a hacer una serie de movimientos políticos, económicos, sociales y jurídicos para consolidar y ampliar el poder. Y en 2021, cuando se da la victoria de la oposición en distintos lugares de la Ciudad de México, evitan que Morena obtenga la mayoría de las 3/4 partes en la Cámara de Diputados, la oposición lo leyó como un éxito, pero no supo qué hacer con eso para seguir avanzando. En cambio, Andrés Manuel tomó perfectamente nota de lo que había sucedido y pues nada más ganaron solitos en 264 distritos de 300 que tiene el país. O sea, ellos se dieron cuenta de sus errores y comenzaron a arreglarlo. Y reiteramos, no sé si sea para bien o para mal, pero Andrés Manuel consolida al régimen morenista, un régimen que podría llegarse a dar el caso conforme van las cosas y las reformas constitucionales que puedan hacer, que se extienda a los próximos 70 años como ocurrió con el Priato. Y yo no sé, ya para mí no es una idea, porque al final del día yo recuerdo que el PRI cuando llegó al poder, llegó con la idea de que este país iba a mejorar, y después se enquistó y se transformó en una maquinaria electoral al servicio del presidente. Y Morena puede convertirse exactamente en lo mismo, entonces no sería para ese beneficio del pueblo. Y por supuesto, el tema del reparto de los plurinominales, pues es totalmente absurdo, porque quieren que Morena buenamente diga, sí, cierto, nosotros decíamos en el 2015 y en el 2021 que la forma que se estaban dando las plurinominales era re fea. No, no, no. A ver, regálenle diputaciones a los muchachos, yo invito. No, no va a suceder. No va a suceder porque se trata de poder, de ejercer el poder. Y yo, desgraciadamente, glosaría, no necesariamente para beneficios del pueblo. Entonces, todo esto nos coloca en este escenario. ¿Qué va a hacer la oposición? Punto número 1. Si los senadores del PRD no se van a Morena, o no los dos, y seguirían faltando por lo menos, mientras falte un senador para esa mayoría de las 2/3 partes, pues ¿qué va a pasar con la oposición? Se va a aglutinar, el Movimiento Ciudadano y el PRI se mentaron la mamá hasta que se hartaron. Unos y otros se dijeron que eran paleros de Morena. Alito con Maínez se mandaron, pero bien lejos. Van a sentarse a dialogar. Alito, como nuevo cacique del PRI, expulsa del grupo parlamentario a Manlio Fabio Beltrones. El día de ayer Manlio Fabio se fue a registrar como senador. Además es el decano de los senadores. Él va a encabezar la mesa de decanos y le va a tomar la protesta a Alito. Háganme el favor. Entonces, la pregunta del millón sigue siendo esa. ¿Qué va a suceder? ¿Va a votar a favor? Olga Sánchez Cordero en la Cámara de Diputados declaró que no está a favor de la desaparición de los órganos autónomos. Que aunque en lo que es el TEMEC está la obligación de mantener organismos reguladores y no como parte de una secretaría, pero que ella cree que pueden ser órganos descentralizados o desconcentrados, no órganos constitucionales autónomos. Ahí hay otra posibilidad y hay otra opción. Y también vimos, señores, y vamos a ser honestos, la simple existencia de los órganos constitucionales autónomos como están, suponiendo que no pasaran las reformas constitucionales, no garantiza nada, porque los próximos nombramientos de esos organismos van a ser por mayorías. ¿Y quién tiene la mayoría en las dos cámaras? Dependiendo de la cámara a la que le toca, en este caso el Senado que hace designaciones, por ejemplo, para el INAI, pues podrían quedar puras personas afines a la 4T.
y en consecuencia decir, no, esto no se va a abrir por seguridad nacional, no, esto no se va a abrir por esto. Entonces realmente, porque además, recordemos que el presidente de la República, Andrés Manuel, se aprendió el caminito y lo llevó a cabo. No lo quiso seguir llevando a cabo porque no le interesó. Pero nada más recuerden que cuando se lleva la elección para el Consejo Regulador de Energía, manda sus 2 ternas y se las rechazan. Y lo único que hace es cambiar de la terna A la terna B a uno y de la terna B a la terna a otro y la vuelve a presentar. Se la vuelven a rechazar y entonces sí, él a dedo designa a los 2 comisionados, que fue el mismo caso de la Suprema Corte de Justicia, donde presentan sus ternas, las rechazan, las vuelven a presentar, las vuelven a rechazar y a dedo él impone a Lenia Batres. Entonces ya se sabe en el camino. Y entonces la gran pregunta que iba a ser, ¿y la oposición, apá? Y una más, se los estoy diciendo hoy 25 de agosto, a partir del 1 de enero de 2025, comienza el proceso para la creación de partidos políticos. Por eso lo que declara hoy Eduardo Verástegui en su evento no es gratuito. Ellos van por su propio partido. Pero ¿cuántas solicitudes de partidos vamos a tener? Yo por lo menos así al aire tengo ya ubicados a 3 posibles. A Verástegui, no, 4. A Verástegui, a Sandra Cuevas con su organización política por la familia, algo así, al sempiterno partido colosista, que ahora salió en una negociación con Morena, entonces en una de esas le echan la mano para obtener su registro. Y obviamente el partido de Verástegui. Llevamos 4. Ah, y un quinto, el partido ancestralista de Ituriel Moctezuma, descendiente, según esto, del Tlatoani Moctezuma, que pues lo hemos invitado 2, 3 veces aquí al programa y nomás no quiere venir. Por supuesto, si conocen a alguien, y por ahí también tenemos, ojo, por ahí también tenemos, ¿dónde estás? Porque no, si para tener cosas nos falta tiempo, miren, acá está. No, esta no es. Ya me lo volaron. Acá está. Es que ustedes saben que estos estantes son maravillosos. Y también tenemos a Basilio Alonso con su manifiesto del Tercer Imperio Mexicano, a quien también convocamos desde esta pantalla de entre estantes a platicar, por supuesto, si tiene el interés de que charlemos sobre el tema. De hecho, en este mismo momento buscaré la manera de compartirse lo que sé quién se lo puede hacer llegar. Señor Basilio Alfonso, está usted cordialmente invitado el próximo domingo, si así lo dispone, a este programa Entre Estantes, que además va a ser un programa interesante porque el 1 de septiembre se instala el Congreso General. Ese mismo 1 de septiembre, bueno, nada más va a ser la instalación, pero a partir del día, supongo que va a ser 2, 3, lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves. Entre miércoles y viernes suelen ser las sesiones, entonces por el miércoles 4 podrían comenzar en Cámara de Diputados la aprobación de todo lo que se mande como regalo de fin de sexenio para Andrés Manuel. Mi opinión, que yo sé que no le interesa mucho a los grandes políticos, es que se aguanten por lo menos a que llegue la nueva presidenta, pues para que ella también empiece a poner su impronta. Pero pues con eso de que seguimos hablando del bastón de mande, pues esperemos que se convierta en demando. Entonces, ahí están las cosas en este momento. Una oposición que nada más no sabemos qué va a hacer porque pues está muy fragmentada, el PRD desaparece, el PRI y el PAN están muy extintos, Movimiento Ciudadano creció exponencialmente, pero no le reconocen ese crecimiento. Y hay otro tema, que todo lo que tengan que hacer lo van a tener que hacer en 3 años. ¿Y por qué en 3 años? Porque a lo mejor de aquí a 3 años no gusta lo que se hizo, no convence lo que se hizo, la situación económica no progresa. Dato, la inversión extranjera directa que llegó el año pasado a México ha sido la más baja desde 1991. Y no significa que la no llegada de inversión extranjera sea que somos mejores y más soberanos. Significa que ahí ven con desconfianza a México para invertir. Y al final del día es entendible. La inversión extranjera le vale gorro lo que pasa en el país como tal de ciudadanos. Ellos quieren condiciones para invertir. Y nosotros como país necesitamos que ellos entiendan que hay esas condiciones para que inviertan. Porque al final del día el gobierno mexicano no tiene el dinero suficiente para invertir. Todo se ha ido en las grandes obras. ¡Ay, por cierto! Ya estaremos también platicándoles, supuestamente el 31 de este mes, por fin se inaugura el tren suburbano
hasta Santa Fe. Tampoco se emocionen. Nada más va a llegar a Santa Fe. Nos van a faltar la estación Vasco de Quiroga y Observatorio. A este paso yo calculo que mi nieto va a celebrar sus 18 años con el tren suburbano completo. Ahí nomás les paso el costo que mi hijo tiene 12 años. Entonces, ya veremos. Pero también puede ocurrir que esos 18 años los celebre con un PRI, perdón, con un Morena hegemónico y una oposición perdida en el espacio y tal vez un PRI palero. Lo que fue PPS y el PAN con el PRI, bien podría ser el PRI con Morena en unos años. Porque por ahí también ya nos dijeron que, dice usted, Antón Rodríguez, que ya palabraron a uno de los senadores con Morena. Bueno, por ahí se dice que ya Alito ya se dobló a cambio de que le ratifiquen las reformas al PRI y por consecuencia le ratifiquen su reelección. Entonces, va a estar muy interesante saber qué va a pasar con la oposición. Ser oposición, señores, no es decirle no a todo. Es saber negociar, es saber aplicar la norma, es saber incluso oponerse terminantemente a algo, pero eso no es tan sencillo. Y en México además tenemos un problema muy grande. El PAN ganó el gobierno y perdió el partido, se están mirando. El PRI nació desde el poder, supo manejar el poder, supo mantener el poder, no supo recuperar el poder. No lo supo recuperar, que solo tuvo un sexenio. Y hoy en día no sabe moverse desde la oposición, porque el PRI nunca ha sido oposición. Entonces, porque incluso en los gobiernos del PAN, el PRI gobernó con el PAN. Entonces, hoy el PRI está en una hora más baja de su existencia y estamos hablando de que en los próximos 5 años que restan para su centenario, desaparezca. O que celebre 100 años, pues siendo un partido más que minoritario. Entonces, la oposición no se ve y no se ve dónde se pueda construir. Y sin duda, la oposición es no solamente necesaria, es indispensable para la marcha de un país. Recordemos las palabras de don Jesús Reyes Heroles: lo que resiste apoya. El poder omnímodo ya se probó en este país y no funcionó. Se intentó un cambio, un equilibrio, tampoco ha funcionado porque no se dieron las condiciones. Los gobernantes posteriores al PRI no supieron hacerlo y no quisieron hacerlo. Fox no supo desmontarlo y Obrador, pues sin duda, mantiene la hegemonía porque él fue priista, se crió con ese ADN. Claudia Sheinbaum, al menos en el discurso, es de izquierdas, combatió a ese priismo, pero pues también al final de cuentas, y ahí yo sé que si nos está escuchando cierto abogado de apellido Rodríguez se va a escandalizar, pero el viejo comunismo estalinista pues también era un gobierno hegemónico que se hacía lo que ellos decían. Tampoco se logró que el pueblo llegara al paraíso del comunismo. Entonces tenemos 3 años por delante para entretenernos, pero esperemos que esa entretención no se acabe de llevar al país entre las patas. Por hoy es todo. No vamos a echarle más paja al asunto. Agradezco a los que nos han acompañado. Les dejamos abierto el canal de comentarios en Facebook y por supuesto en YouTube, porque ahí se va a ir este video ahorita que terminemos para que lo vean ustedes un ratito más. No me resta más que agradecerles su presencia y decirles muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, y aquí Osvaldo le vuelve a echar sal a la herida. Sí, el PRI ya se parece al Cruz Azul, el América ya se parece al Cruz Azul, volvió a perder contra Puebla. Qué raro, ¿verdad? ¿Le está dando la campeonitis o es el cambio? Pero el tricampeonato yo lo veo cada vez más alejado, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, así es esto. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Desde el lugar de México, el planeta, el universo, en el cual sintonicen su programa Entre Estantes. Buenas noches, muchas gracias y hasta pronto.